buenos días tengan todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer la amable invitación que el Hospital Regional de Alta Especialidad nos ha hecho al Instituto de Enseñanza Superior y de Investigación en Salud, y muy especialmente le agradezco al doctor Vicente Flores, director de este gran hospital, tan amable invitación. Doctor Daniel Sánchez, muchas gracias, jefe de enseñanza. Y decirles que, muy brevemente, un grupo de académicos y un grupo de investigadores en salud nos hemos conformado en un instituto de enseñanza superior y de investigación en salud, en donde tratamos de buscar que el conocimiento en salud pública, epidemiología, en administración de servicios de salud, pueda conjugarse con la experiencia administrativa de diversos actores aquí en Ciudad Victoria y en el estado de Tamaulipas, para buscar la manera de acercar todas estas disciplinas a la actividad diaria, cotidiana, y que hagan más sencilla la labor epidemiológica, la labor médica, la labor estadística, y que a través de herramientas debidamente desarrolladas podamos entonces poder acercar este conocimiento debidamente procesado a los profesionales de la salud. Hoy amablemente nos han invitado para desarrollar una breve plática denominada Herramientas Estadísticas para la Toma de Decisiones en Salud. Decirles que para este tema tenemos desarrollado todo un diplomado de 120 horas, pero ahorita en 40 minutos trataremos de rescatar lo importante que es que sería o que ayudaría al trabajo del médico, de la enfermera, de la trabajadora social, del personal administrativo en las instituciones de salud, de los residentes, de todo el personal de salud, que tenemos que desarrollar alguna actividad que tiene que ver con números, en donde tenemos que hacer una representación gráfica o bien desarrollar todo un proyecto de investigación. Generalmente hablamos de estadística y todo el mundo nos sentimos un poco alejados y pensamos que se tratan únicamente de números, que no es como algo que está por fuera de la realidad de lo que hacemos cotidianamente, pero todos manejamos la estadística en algún momento. Todos hablamos de cómo quedó el partido de fútbol y hablamos de números. Todos hablamos de porcentajes, de probabilidades, el 50% de descuento, y nos imaginamos mentalmente esa reducción, ese ahorro de un 50%. La estadística finalmente lo que trata es una ciencia, pero que lo que busca es manejar datos numéricos, pero desde su recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de estos datos numéricos, pero que una vez debidamente agrupados permitan una adecuada toma de decisiones. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de tomar una buena decisión porque en muchas ocasiones tenemos mucha información, pero no la tenemos hasta la recopilación, o llegamos a medio organizarlo, pero cuando lo tenemos que presentar en cuadros y gráficas, ahí nos detenemos, no se diga para el análisis y la interpretación que permita una toma de decisiones. En las instituciones, en muchísimas instituciones, es históricamente aceptado que juntamos información y solamente que hay una situación sumamente importante
o bien algo que nos obligue a analizarlo, es cuando le damos todo el tratamiento a la mesa. De tal manera que lo que muy brevemente decirles, nuestra estadística en el área de salud no llega a este nivel de la estadística matemática, donde buscan cómo hacer procedimientos más sencillos, cómo detallar los principios matemáticos. Nuestra estadística es aplicada cuándo utilizar cada procedimiento, cómo interpretar sus resultados y obviamente cómo pasar todos estos modelos matemáticos a las diferentes disciplinas, fundamentalmente lo que nos interesa, la medicina y pues las ciencias biológicas. Entonces, básicamente, es una rama, la bioestadística es una rama de la estadística que utiliza todos estos métodos estadísticos en problemas médicos y biológicos. Genera y aplica estos métodos estadísticos a la información o datos que provienen de las áreas biológicas y nos enseña a investigar en todas las áreas de las ciencias de la vida, donde la variabilidad no es la excepción sino la regla. Cómo analizar cuando es tan variado estatura, edad, género, etc. Obviamente necesitamos información de población por edad, sexo, edad civil, escolaridad, estadísticas de qué se enferma la población, transmisibles, no transmisibles, de qué se muere la población por edad, sexo, causa, por residencia, cuántos niños nacen, cuántas personas mueren, todas las estadísticas vitales, las estadísticas de atención a la salud, cuántas consultas proporcionamos, generales, de especialidades, atenciones de urgencia, partos, cuántas cirugías, estadísticas de infraestructura, cuántos hospitales, centros de salud, estadísticas de recursos humanos, cuántos médicos, enfermeras, trabajadores sociales tenemos por 1000 habitantes. Todo esto es tan solo una pequeña referencia de toda la información en salud que requerimos y que no siempre la tenemos debidamente procesada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde obtenemos la información? Una es la que ya se encuentra en los registros, en INEGI, CONAPO, Secretaría de Salud, boletines, anuarios, que es la información indirecta. Pero si no tenemos la información, si queremos saber algo de Victoria, prevalencia de diabetes en Ciudad Victoria, o cuál es el nivel de alcoholismo en Ciudad Victoria, en toda la zona centro, tenemos que salir a campo a realizar una investigación, y esta es información directa. Obviamente, es a través de cuestionarios, observaciones y entrevistas como habremos de recopilar nuestra información. ¿Cuál es el primer requisito para que iniciemos el camino de utilizar adecuadamente la información estadística? Es clasificar nuestra información. ¿Cómo agrupamos los datos que estamos trabajando y se utilizan escalas o criterios de clasificación de acuerdo a las características de los datos que estamos estudiando? Si queremos estudiar peso, si queremos estudiar edad, si queremos estudiar religión, si queremos estudiar causas de muerte, todas estas características se denominan variables. Creo que aquí empieza el camino del trabajo de la bioestadística. Y las variables, que son las características medibles o contables que se captan de cada elemento de estudio. Son la propiedad de interés que se presenta en diversas modalidades en la población de estudio. Entonces, una variable es la propiedad o cualidad que presentan los elementos de una población que se va a estudiar. Y algo muy importante que hemos aprendido a lo largo de muchos años, decirles que
por muchos años hemos dado esta materia en posgrado y el último año nos hemos dedicado a ir a diferentes cursos, y creo que normalmente cuando estudiamos bioestadística lo que queremos llegar es al punto 0,5, al B-valor. Queremos demostrar que un tratamiento es mejor que otro, que una población es diferente a otra. Queremos llegar a través de una muestra a saber cómo está nuestro universo. Sin embargo, la parte fundamental de arranque de un buen estudio y una buena comprensión de la bioestadística es diferenciar desde un principio los dos tipos de variables cualitativas que señalan cualidades o atributos de la población, como sexo, ocupación, religión, estado civil, que son cualidades o atributos que se le ha dado históricamente a estas características, y dividido de variables cuantitativas, cuando estas características pueden ser cuantificadas y se les asigna un valor numérico: estatura, peso, edad, temperatura, etc. De aquí en adelante empiezan dos grandes autopistas que no se vuelven a juntar, que de allí hasta el último nivel de prueba de hipótesis, estimación de parámetros, de lo que es la estadística inferencial, cada quien va a ir teniendo sus propias características. Entonces ya quedamos cualitativas y cuantitativas. Entonces todas estas dos variables tienen escalas de medición, y las escalas tenemos que definir las variables de estudio y los procedimientos de medición, y las formas de medir es a través de escalas: nominal, ordinal, absoluta, intervalo y de razón. Estas tres son cuantitativas y estas dos cualitativas. Y así, en escala nominal tenemos sexo y estado civil. Si ustedes se fijan, la clave es que la matriz es de cualidad o atributo: estado civil, soltero, casado, unión libre. Aquí no hay ningún orden, es simplemente la cualidad o atributo que nosotros demos a nuestras variables de estudio. Tenemos las ordinales, donde hay orden: cuál es la calidad, las condiciones económicas o la calidad de un servicio: mala, regular, buena, muy buena, excelente. Aunque son cualidades que le estamos dando a nosotros, pero tiene un orden. No puede ir buena, mala, tiene que llevar un orden de mala, regular, buena. El índice de masa corporal: normal, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, etc. Estas son ejemplos de escala ordinal. De escala absoluta es número de crisis asmáticas por mes: 4, 32, etc. Puede ser 0, el número de embarazos, número de piezas dentales perdidas, etc. Aquí no hay divisiones, son numéricas pero absolutas, no tiene decimales. Las escalas de intervalo son las que tienen fracciones, y aquí su base es numérica, y sucede que, ¿por qué son de intervalo? Aquí lo importante es que el 0 es un 0 muy relativo, es arbitrario. El 0 grados, puede haber menos 23 grados centígrados, puede haber 45 grados centígrados, y el 0 es arbitrario. Aquí en las de intervalo entra temperatura, otra de ellas es la cuenta bancaria, donde puede haber menos 200 pesos cuando no se hizo el pago correspondiente a los derechos de la tarjeta, pero no representa que no exista el elemento, como en el caso de las escalas de razón: peso, edad. Cuando es 0, pues no existe. Cuando es 0, no hay. En las escalas de razón son las que más se utilizan para desarrollar muchos estudios de investigación: peso, edad, número de eritrocitos, etc.
Y esto de alguna manera resume, quiero decirles que esto no está en ningún libro, y ya los he revisado prácticamente todos. Es muy difícil que alguien pueda hacer esto más sencillo, como las variables, cómo ver estas dos grandes autopistas, donde la variable cualitativa puede ser nominal y ordinal, y los ejemplos de sexo, estado civil, leve, moderado, severo, nivel de escolaridad, primaria, secundaria, prepa, ordinal, y las variables cuantitativas, absolutas, número de embarazos, crisis asmáticos, dientes perdidos, de intervalo, temperatura, estado de cuenta bancaria, y de razón, edad, peso, talla, mediciones con decimales. Ahora, una vez que tenemos esta información, ¿cómo la presentamos? ¿Cómo vamos a vender todo eso que nosotros hemos hecho? Todas nuestras consultas, todo el trabajo de enfermería, todo el trabajo de los médicos residentes, todo el trabajo de nuestro servicio. Identificamos cuál es la variable que estamos estudiando y vemos que de las cualitativas, las nominales son barras separadas, barras agrupadas, barras apiladas, fundamentalmente diagramas de barras y sectores circulares. Una nominal donde no manejemos esto, obviamente desde ahí nuestro trabajo podemos llegar al p-valor del 0.05, pero si desde aquí no partimos adecuadamente, andaremos perdidos o nos van a observar nuestro trabajo de investigación. Y la ordinal, diagrama de barras y sectores circulares. En cuanto a las variables cuantitativas, la absoluta, que son números enteros, es en barras separadas, y las de intervalo y de razón, histograma y polígono de frecuencia. Y no hay más. Son los gráficos que hay. Obviamente que es en la información básica. Ya después cruzamos variables y puede haber barras dobles. Sucede que hacemos una serie en el tiempo y es una serie cronológica que viene siendo como un polígono de frecuencia, pero en el tiempo, y ya se va especializando. Analizamos dos variables cuantitativas y hacemos un diagrama de correlación, pero esto es la base que todos debemos tener para presentar nuestros trabajos. Y entonces, en la ordinal y nominal, barras separadas, barras agrupadas, barras apiladas y sectores circulares. Todos las hemos visto. Para el caso de las cuantitativas continuas, histograma y polígono de frecuencia. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya sabemos? ¿Qué pasa cuando ya sabemos cuál es nuestro tipo de variable, cuál es su escala de medición? Ya lo graficamos, pero queremos ir más allá. Ya tenemos mediciones de 500 niños en su peso al nacer, o tenemos la evolución de la glucosa en sangre o del colesterol de un número bastante alto de pacientes. ¿Y qué queremos más allá de presentar un cuadro? Más allá de presentar una gráfica, queremos darle un plus, queremos empezar a analizar la información. Entonces se le denomina el siguiente paso. Hagan de cuenta que aquí va escalas de medición y luego gráficos y ahora las medidas de resumen. Y para la escala cualitativa le sacamos razones, proporciones y tasas. Y más específicamente hacemos ajustes de tasas por el método directo e indirecto en poblaciones, entre países, entre ciudades, etcétera, que nos permitan ver nuestra relación. Y en las escalas cuantitativas, después de saber que son intervalo y de razón, son las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, la media es el promedio, y las medidas de dispersión. Para la media, la desviación estándar; para la mediana, los cuantiles, que pueden ser cuartiles y percentiles; y para la moda, el rango. Esto todos lo hemos manejado, pero en ocasiones decimos: ¿y cuándo se maneja el promedio? ¿Y cuándo manejamos el porcentaje? ¿Dónde es
donde es proporción, y en ocasiones en estas escalas manejamos promedios, y en ocasiones en estas medias queremos sacar porcentajes, y desde allí creo que es la parte, que es la piedra angular de la bioestadística, y creo que aquí lo que buscamos nosotros es que tengan un diagrama mental muy claro para saber en forma sencilla cómo ir utilizando nuestra información. Hasta aquí, de una manera muy breve, concluyo el tema de la clasificación de la estadística descriptiva. Hay dos grandes campos de la bioestadística. La descriptiva, que es lo que vimos ahorita, los cuadros de frecuencia, como estos cuadros de frecuencia, que estos son, este es cualitativo, este es cuantitativo, se fijan su matriz numérica, las gráficas de barras separadas, para los cualitativos, histograma o polígono de frecuencia, para las distribuciones cuantitativas. Además, las medidas de tendencia central de dispersión, cómo sacar la media, cómo sacar la desviación estándar, cómo sacar la mediana. Concluimos la estadística descriptiva y entonces entramos a la estadística inferencial. La estadística inferencial está formada fundamentalmente porque aquí queremos nosotros inferir a partir de una muestra, que queremos saber cuál es el comportamiento o el porcentaje o el promedio o el tamaño de todo un universo. Entonces, sacamos una muestra de la población, y a través de esta muestra nosotros podemos saber qué es lo que está ocurriendo en la población. Si esto se hace con el tratamiento científico, metodológico adecuado, obviamente que nos acercaremos a saber qué pasa con la población. Cuando hablamos de media de la población son parámetros, cuando hablamos de la media de la muestra son estimadores, porque luego en muchas ocasiones decimos vamos a ver varios parámetros. Cuando lo digamos, estamos hablando de lo que ocurre en la población, y cuando hablamos de la muestra son estimadores. Y aquí en la inferencia estadística tiene dos grandes campos: la estimación de la media de una población y estimación de proporciones. Se fijan ustedes, para variables cuantitativas vamos a estimar la media, la desviación estándar, la varianza de una población a partir de una muestra, y vamos a estimarlo cuando sean variables cuantitativas. Cuando sean variables cualitativas, vamos a estimar las proporciones de diabéticos, las proporciones de hipertensos, las proporciones de la población de acuerdo a sexo, a escolaridad o a religión, etc. Pero entonces, cuando estos caminos se siguen separados, y para realizar las pruebas de hipótesis, que ahí ya se trata de contrastar la población, nuestro grupo de estudio con el grupo, con la hipótesis alterna, con la hipótesis nula, entonces también tendremos pruebas de hipótesis para que tienen estadísticos de prueba, aquellas variables que son cualitativas con las cuantitativas. Y estas serían las pruebas de hipótesis. Prueba de hipótesis para la media del universo, pruebas de hipótesis para la proporción, para muestras grandes, mayores de 30, para muestras chicas, muestras con varianza desconocida, para muestras grandes, pruebas independiente, que es para muestras grandes, pruebas de independencia para escala cuantitativa, pequeñas y grandes, y así. Aquí ya estamos en nivel de investigación, que ya hay que recorrer un
buen camino para poderlo desarrollar y comprender mejor, pero a partir de estas pruebas de hipótesis llegamos a conclusiones si nuestro grupo de estudio es significativamente estadístico, diferente al grupo de referencia, y estamos ante una nueva verdad científica, o definitivamente nos quedamos con la hipótesis nula y no fue estadísticamente significativo nuestro estudio. De tal manera si quiere ponemos el de Excel, de tal manera que ante esto lo que tenemos nosotros es un gran universo de información, pero lo que yo veo en todos los cursos de bioestadística es que con una facilidad para las 5 o 6 horas ya estamos en pruebas de hipótesis, ya queremos llegar al nivel de investigación, cuando lo que nosotros necesitamos es tener herramientas básicas para que lo que hacemos lo podamos desarrollar de una manera magistral, de una manera exacta, que si de allí queremos partir a un proyecto de investigación, tenemos las bases sumamente sólidas para poderlo lograr. Luego queremos investigar cuando tenemos bases de datos que no las procesamos adecuadamente, y entonces cualquier camino que tomemos, cualquier resultado al que lleguemos, obviamente va a ser cuestionado por los críticos científicos en esta materia, y aparte que son bastantes antes de hacer cualquier publicación. Yo quiero decirles que para hacer la vida más sencilla desde el IESIS, ¿cómo le hacemos para interesar a toda la población que requiere estos conocimientos? Y hemos estado desarrollando con el apoyo de gente que le sabe a todo este trabajo de Excel y de los procesadores estadísticos, pero empezando por Excel porque es el medio más conocido que todos tenemos acceso. ¿Y cómo hacer para que sea más sencillo entender y poder desarrollar todo nuestro trabajo? Y así poderles decir, yo quiero saber cuáles son las causas de mortalidad y quiero sacar las tasas, pero quiero saber las causas de mortalidad en Tamaulipas en el 2015, pues tengo que irme a INEGI. E INEGI me da números absolutos, me da puros números. Y luego pues, la tasa se contrasta con la población, entonces me tengo que venir a CONAPO. Y CONAPO avienta hombres, mujeres, pero por año, y hay que agrupar un verdadero viacrucis para poder llegar a poder tener nuestras tasas de mortalidad. Obviamente en las instituciones se cuentan con mayores recursos y se puede alcanzar, pero por ejemplo aquí tienen ustedes las principales causas de mortalidad de Tamaulipas del 2015, es la última información que tenemos de mortalidad. ¿Cuántos fallecieron de enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos? 18.700 tamaulipecos fallecieron en 2015, ¿sí? Con una tasa de mortalidad del 5.31. ¿Y cuál es la tasa de mortalidad específica de estas causas de acuerdo a la población? Y son estas. No quiero detenerme a analizarlo, a llegar al nivel de análisis, sino cómo construirlo para poder tener esas herramientas. Entonces, le voy a pedir, licenciado, si quitamos desde aquí, hasta el 4.300, lo quitamos y obviamente tenemos todo esto listo para que le cambiamos población, el año, la población, y obviamente ya las fórmulas están listas. Le ponemos el número, vuelvo a ponerle los números y automáticamente se desarrolla. Es una herramienta que queremos hacer la vida más sencilla a todos, a los directivos, a
a los tomadores de decisiones, a los mismos grupos de epidemiología, poder tener estas herramientas que nos permitan, si esto lo hacemos, esto lo traigo como ejemplo, porque estamos intentando hacer trajes a la medida, que la hoja diaria del médico, que la hoja diaria de enfermería, que los egresos hospitalarios, cómo hacer una serie, aparte, sin sustituir al CIS ni a todos los sistemas que son grandes, qué información necesita el director para poder tener esa información y que en automático llegue por semana, por mes o alguna diaria, por ejemplo los egresos, las muertes ocurridas, cómo poder tener información, pero que en automático, aprovechando las bondades de la informática, podamos desarrollar. Váyase a la población arriba de los 65 años. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues lo tenemos. ¿Cuántos murieron mayores de 65 años? Fueron 10.400 de los 18.700. Lo quitamos y lo volvemos a poner. Es decir, aquí nosotros ya tenemos todo esto listo. Lo único que vamos cambiando son las edades. Obviamente hay estándares de cómo se analiza la mortalidad en todo el país. Obviamente es un trabajar enorme meter la población general y luego la población por hombres y mujeres, la población por menores de un año, de 5 a 14. Pero una vez hecho esto, lo demás es realmente una herramienta muy útil. Nos vamos a la siguiente. No, al otro, así es. Y decir, el otro de Excel, no. Nada más hay uno. No, el de la desviación estándar no está ahí. Ese. Hay en decir, bueno, sí, pero ¿cómo le hace? Vaya ese ejemplo talla al primero, aquí, al primero, ejemplo talla. La talla de una población también lo tenemos debidamente diseñado. Esto es producto local. Tomamos la información de 173, son estatura en centímetros, nos lo traemos del 1 al 10 y el proceso está listo. O bien, o nos enseñan con bases, con sábanas para poder aprenderlo, o bien nos vamos a los paquetes estadísticos donde le damos doble clic derecho y nos da inmediatamente, cuál es la desviación estándar, la varianza y la desviación estándar. Pero lo que yo quiero saber, sobre todo para terminar de comprender, ¿cómo saco la media? ¿Sí? ¿Cómo saco la desviación estándar, que es x y menos su media, elevado al cuadrado, la sumatoria, etcétera? ¿Cómo desarrollamos, cómo llegamos a la varianza y a la desviación estándar? Esto tiene fines académicos, pero de la misma manera es una forma de poder recordar en algún momento cómo se sacan todos estos procedimientos. Obviamente, esto se los muestro porque los otros programas, los otros cuadros, pues son relativamente mucho más sencillos que todo esto. El llegar a sumatorias, el poner el 100% en los totales inferiores o en los totales marginales derechos, o un 100% en la casilla inferior derecha. Entonces, como ven, obviamente utilizamos una serie de herramientas. No es solamente dar teoría, y donde algo que hemos aprendido los que trabajamos aquí en el IESIS, el Instituto de Reciente Creación, más con ganas que con otra cosa, pero vamos muy bien, es que nos hemos estado capacitando en competencias, donde no se trata de enseñar para que nuestros alumnos conozcan, sepan, sino
que además de que lo conozcan, lo sepan hacer, lo desarrollen, lo utilicen. ¿Cómo enseñar algo que sea útil, práctico? Y vamos a, métase a por favor. Hay el Instituto Nacional de Salud Pública, a ese, por favor, de este lado. Se sube para que vean toda la base de datos. Este es un programa Stata, un programa estadístico Stata. Arbitrariamente pusimos estos números. Ahora sí, vuélvase a poner aquí. Es el mismo programa, esta es una equivalencia Excel de este lado. Y por favor, cópieme este comando de arriba. Cópiemelo. Cópielo. No, nomás el puro. Márquelo y cópielo, por favor. No, todo. Selecciona, marca y copia. Ok. Y aquí abajo. Abajo. Ok, ahora Enter. ¿Sí? Así. Con un comando, porque en Excel y en otros es complicado sacar un histograma. Bueno, aquí con un comando de 1, 2, 3, 4, una coma, 5 palabras, es un programa que, bueno, pues ya a estas alturas lo venimos a aprender en el Instituto Nacional de Salud Pública, que lo usan y es, pues ya de aquí se traslada y ya los expertos en estadística le ponen todo lo que se requiere, pero ¿cómo hacer que esto sea sencillo? Es decir, primero es comprenderlo, primero decidirnos a que la estadística la necesitamos para poder mostrar la calidad de nuestro trabajo, el alcance de nuestro trabajo, pero también como maestros tenemos el compromiso de poderles ofrecer la tecnología, y mucha de ella de aquí, que hemos elaborado aquí, los contadores nos dieron los contadores tienen estados contables que desde el primer día el gran total se va modificando día con día y con una magistralidad que lo hacen. Mi hija Silvita es contadora y empezamos a preguntar y decir, ¿y por qué no desarrollamos? Y obviamente que todo se puede hacer, simplemente no nos habíamos atrevido a desarrollarlo en el Excel, pero este programa Stata es un programa verdaderamente importante. Si quiere, ciérrelo aquí arriba o minimícelo, sí, está bien. Pero antes de eso, este otro comando me permitió saber que eran 19, que la media 169 de talla, la desviación estándar, ¿sí? Que el percentil 25 167, el percentil 50 que es la mediana 170, etc. Es decir, con comandos sumamente sencillos, pero obviamente vuelvo a lo mismo. Para poder llegar a esto, ¿qué es lo más importante? La estadística descriptiva. Si identificamos bien las variables de estudio, si capturamos bien nuestra información, si diferenciamos bien de las variables cualitativas y cuantitativas, ya luego habrá variables dependientes, independientes. Los dos autopistas de la bioestadística es cualitativas y cuantitativas y llegan hasta el fin del mundo con las pruebas de hipótesis y los estudios más especializados, pero con estadísticos de prueba diferente, pero teniendo las bases de la estadística descriptiva, que es a lo que le apostamos. Eso nos va a dar la oportunidad, uno, de que nuestro trabajo luzca mejor, sea mejor reconocido, o nosotros también iniciamos un proceso de análisis y de allí poder partir a la estadística inferencial. Yo quiero dejar hasta aquí mi presentación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario.